Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Juan capítulo 7, del versículo 1 hasta 31 voy a leer. Del versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otro decía: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la
circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no lee y dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Hasta el versículo 31 he leído. Observando esta palabra, acá sale una fiesta, ¿no? El versículo 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces, cuando hacen tabernáculos, es decir, que no es que el tabernáculo de reunión de Dios, sino que tabernáculos se refiere tiendas. Porque cuando ellos salieron de Egipto, se quedaban 40 años en el desierto. Por esa razón, Dios había dado una orden que cumpliera de fiestas como tradición, como se dice, fiesta solemne de Jehová, así dice. Entonces, según mi recuerdo, para hacer fiesta solemne de tabernáculos, es como el día 15 del mes séptimo. ¿Sabe qué? Desde primer día del mes séptimo estaba tocando trompeta para que todos los israelitas prepararan. Porque en el mes de séptimo llegan dos cosas muy importantes. Uno es el día 10 del mes séptimo del año. Ese es un día que iba a limpiar el pecado de Israel. A través de sumo sacerdote Aarón podía cancelar el precio de pecado de Israel. Para cumplir esta palabra, ¿no? El día 10 del mes séptimo, sumo sacerdote Aarón tenía que preparar 2 cabríos y luego uno degolla de primero, llevando la sangre hasta en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando 7 veces sobre la tapa del arca del pacto de Jehová, y canceló el precio de pecado. Imagínense, ¿no?
Y en esa época, uno de 600,000 personas vivían en el desierto, pero por un día podía limpiar el pecado de Israel que había cometido durante un año. ¿Quién estaba limpiando? ¿Quién tenía que solucionar el pecado de Israel? Encargó el sumo sacerdote. En esta palabra está apareciendo Levítico capítulo 16. Detalladamente está explicando. Esa es la orden, como la ley. Por eso al llegar 10 del mes séptimo es como el día de reposo. No es que solamente se toca el día de reposo, es como el día sábado, ¿no? Sino también especialmente el día 10 del mes séptimo. Algún año se toca como lunes, algún año se le toca como jueves, no importa la fecha. A veces se toca también, mismo fecha de el día de reposo, ¿no? Sábado. Pero cualquier momento se cambia por año, todo gira. Pero el día 10 del mes de séptimo es como un día muy especial para enseñar Dios a nosotros. Dios tanto quería explicar, mire, ustedes ya cometieron entre 600,000 personas, pero yo no estoy esperando que ustedes que limpian sus pecados, sino que yo encomiendo antemano de mi personal. Se llama el sumo sacerdote. Con esta forma, durante 1500 años estaba limpiando el pecado de Israel. Pero no podía limpiar el pecado futuro. Aunque sumo sacerdote Aarón estaba limpiando el pecado de Israel, pero tenía límite. Solamente alcanzó de limpiar el pecado de hoy, el día de 10. Para 11 del mes séptimo, mañana también tiene que limpiar cada uno. Y luego, pasando un año más, y al llegar próximo año, el día 10 del mes séptimo, una vez al año, y limpiando el pecado. ¿Por qué Dios estaba estableciendo esta regla? A través de sumo sacerdote podía limpiar el pecado de Israel. ¿Por qué toda la gente no oraban? ¿Por qué toda la gente lloraban? ¿Por qué toda la gente ofrendaban? No necesario. Solamente necesitaba establecer un representante de todos. Por eso el cargo de Aarón es muy especial, siendo sumo sacerdote. Para explicar acerca de la posición de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es sumo sacerdote celestial. Siendo sumo sacerdote, encarga el pecado del mundo. No es que solamente una vez al año, sino que una vez para siempre. De la norma de tiempo de Jesucristo atrás, hasta el tiempo Adán. Del norma de tiempo de Jesucristo hasta futuro, hasta que termine el mundo, fin del mundo. Es todo completo, se dice, el pecado pasado, presente y futuro, por una palabra, como se dice, el pecado del mundo. ¿Quién quitó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio este testimonio? Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón, cada año estaba limpiando sus pecados. A través del sumo sacerdote ingresó en el lugar santísimo, ya canceló. Y luego saliendo del tabernáculo de reunión, ponía su mano sobre la cabeza de un cabrio vivo. No es que había muerto, un vivo hay otro.
poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío vivo y confesó: Señor, acá está todos los pecados de Israel que había cometido durante un año. Y también poniendo las iniquidades, las rebeliones. Y luego una persona lleva este cabrío vivo que quitó el pecado de Israel, llevando hacia el lugar donde se dice Azazel. Azazel es como una sombra de Satanás. Satanás quería llevar a los pecadores. Satanás tiene derecho para llevar nuestra alma que tenía pecado. Pero cuando entrega este sacrificio como cordero, ¿no?, como cabrío vivo que está llevando el pecado de Israel, ya suficiente, canceló para Azazel. Así terminó. Y luego, desde 15 del mes de séptimo hasta 21, durante una semana, y todos los israelitas se quedan en las tiendas. Por eso, fiesta de tabernáculos, así dice. No es que como el día de, como dice, Pascua. El día de Pascua es como preparando de oveja desde el día 10 del mes de enero hasta 14. El día 14 de enero mata las ovejas para hacer fiesta solemne de Jehová. Pero ahora está ubicada sobre fiesta de tabernáculos. Por eso, cuando se quedan durante unas semanas en las tiendas, por medio de hoja de, ¿cómo se dice? Palmeras, así dice, ¿no? Entonces, cuando se quedan dentro de las tiendas de ellos, se recordaba el tiempo pasado, cuando Dios les rescató de Egipto y cómo Dios estaba protegiendo la vida de ellos. Porque cada día Dios tenía que hacer milagro para descender maná del cielo, para sustentar sus vidas. También Dios tenía que hacer gran milagro para que saliera de la roca cantidad de aguas, porque sin tomar agua todo muere, ¿no? Pero Dios estaba sustentando. Además, durante 40 años no envejeció de ropa ni de calzados, sino que protegía. Entonces, hoy en día la ropa, ¿no? ¿Hasta cuántos años pueden usarlo ustedes? En sus casas hay mucha cantidad de ropa, ¿es cierto? Si alguno sí puede colgar solamente en su pared, ya lleva un año, 10 años, 20 años. Pero en esa época, en la época de Moisés, mientras tanto que vivía en el desierto, y llevaría mucha cantidad de ropas, no creo, ¿no? No creo. Por esa razón, uno de dos por ahí, ¿no? Entonces, usando. Y sí, en vez de todo, entonces más tarde, pasando 10 años, al llegar 20 años, entonces envejece y todos son desnudos, así se queda. ¿Es cierto o no? Pero Dios estaba protegiendo la ropa, calzado, la vida, para que tuviera agradecimiento al Señor, recordando, conmemorando del tiempo. Señor, gracias por haber protegido en nuestra vida. También nosotros, ¿no? Hoy en día, por tener pandemia, mucha gente está perdiendo de trabajo, ganancia, quebrando de quiebra de empresa, perdiendo de trabajo. ¿Es cierto o no? Prácticamente ya debería morir todo el mundo. ¿Es cierto? Es cierto.
Pero cada día está presentando. ¿Qué significa? ¿Está comiendo o no comiendo? Está comiendo, está bebiendo. Mira, hay agua, es mucha bendición de Dios. Significa que todavía Dios está protegiendo en nuestra vida. Ya, por eso, en ese momento, Jesucristo no quería subir la fiesta de tabernáculos, porque no era como fiesta de Pascua. Por eso, voluntariamente se quedaba en su casa, ¿no? Pero de repente estaba molestando. ¿Quién es que estaba molestando a Jesucristo? Eso es los hermanos de él. Ya veamos. El versículo 3. Y le dijeron sus hermanos. Ya, sus hermanos, ¿quiénes? Hermanos carnales. Busquemos para investigar de nombre de ellos, ¿no? Sale en la Biblia, sale San Mateo capítulo 13. El versículo 55. 55 así dice. Leo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Estaba hablando, ¿no? Por lo menos nosotros ya podemos imaginar que Santa María, después de dar luz a su hijo Jesús, y luego engendró, ¿quién? Nació Jacob por medio de María, ¿no? José, Simón, Judá, por lo menos 4 varones, muchos o pocos. Incluye Jesucristo, entonces 5. Ya, 5 más. Sus hermanas, dice, sus hermanas. No aparece nada de nombre de su hermana. Pero cuando utiliza sus, entonces más de 2 personas. ¿Es cierto, no? Entonces la Biblia nos explica que María no era Santa María, ni Virgen María. En el momento que embarazó por medio de poder del Espíritu Santo del Señor, era Virgen María, es correcto. Pero después de nacer Jesucristo, María ya se casó con José, carpintero. Y luego engendró. Y como dice, ya, acá dice, Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo, esta persona, ¿no? Más tarde, como va a ser como anciano de la iglesia de Jerusalén. Significa que en este momento, todavía Jesucristo que estaba viviendo, en aquel entonces todos los hermanos de Jesucristo, ni una persona podían creer en Jesucristo. Ya, ¿por qué no podían creer en Jesucristo? Aunque mucha gente podían creer en Jesucristo, que era Mesías. ¿Por qué? Creo que los hermanos de Jesucristo desde niño estaban viviendo juntos. Por eso conocía como igual que la persona común. Siempre jugando, viviendo. Jesús, ya vamos a jugar fútbol. Jesús creo que no tenía interés de jugar fútbol, ¿no?
Si hubiera practicado bien, entonces sería más excelente que Messi. ¿Eh? Pero Jesucristo no tenía interés de practicar fútbol. Significa que entre los hermanos de Jesucristo, por ver la vista, por tener conocimiento acerca de Jesucristo, ya no podía creer fácilmente en Él como Mesías. Porque nuestro hermano, ya todos iguales. ¿Cómo puede ser como Mesías, Cristo, el rey de Israel? No, nuestro hermano. Significa que ellos no sabían nada, siendo ignorantes. Jesucristo era Hijo de Dios, era verbo, el verbo que estaba con Dios. Por eso el verbo es Dios. Fuera de Él nada fue hecho. Por Él fue hecho. Sin Él nada fue hecho. Por eso el escritor de este libro, San Juan, siendo apóstol Juan, es totalmente diferente que los hermanos de Juan. Perdón, los hermanos de Jesucristo. Totalmente diferente. ¿Por qué? Discípulo de Jesucristo, siendo discípulo Juan, él tenía la vista totalmente diferente que otros. Por eso, empezando a escribir la palabra del libro de San Juan, está diciendo, una vez más vamos a ver, San Juan capítulo 1, el versículo 1, ¿cómo dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo está considerando en el corazón de Juan? Jesucristo era Dios mismo. Jesucristo era Hijo de Dios. También Jesucristo era Creador. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que sin conocer nada de su amo, su creador, su Dios, solamente dominaba en su vida por su manera. Por eso cuando Pedro estaba encontrando a Jesucristo y luego Jesucristo le mandó a Pedro para que llegara adentro de mar, echara la red y a pescar. Después de pescar, ¿cómo él actúa ante Jesucristo? Señor, apártate de mí, Señor, yo soy pecador. Por eso una persona que descubrió su identidad, que durante muchos años andaba sin Él, andaba según su querer, dominaba su vida por su manera, eso es pecado, confesando que yo soy pecador. Pero Jesucristo, como decía, sígueme, yo te haré pescador de los hombres. Luego nosotros podemos ya seguir aprendiendo esta palabra, como dice el versículo 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Esta palabra, ¿de dónde sale? De la palabra de Jesucristo, de la boca de Jesucristo estaba diciendo, Moisés había dado mandamiento de Dios, la ley de Dios, porque ninguno está cumpliendo mandamiento de Dios. Eso es la sentencia de Jesucristo hacia los israelitas, hacia los judíos. Pero los judíos no aceptan esta palabra. ¿Por qué? Entre los judíos estaban pensando que nosotros estamos cumpliendo mandamiento de Dios. ¿Es cierto, no? Ellos pensaban que estamos cumpliendo mandamiento de Dios. ¿Por qué dice que nosotros no estamos cumpliendo? No, estamos amando a Dios, nosotros estamos amando a nuestro prójimo. Nosotros queremos cumplir el mandamiento de Dios. Pero, ¿cuál es lo más importante?
la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo dice? Entre usted ninguno cumple mandamiento de Dios. Ninguno de ninguno. Ya, una palabra más vamos a comparar. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 19-20 está saliendo esta palabra. Leo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El versículo 20, como dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque no puede ser justificado delante de Dios por su obra. Porque, como igual que Jesucristo está diciendo, Moisés les mandó mandamientos. ¿Por qué no cumplen? Ninguno, porque no cumplen mandamiento de Dios. Ninguno. Ya, ¿qué es ninguno? Ningún ser humano, ninguno. ¿Cuándo se usa ninguno? Ninguno. ¿Qué? Ni una persona. Entonces mucha gente, escuchando esta palabra, ninguno, amén, ninguno puede ser justificado delante de, amén, ninguno puede cumplir mandamiento de, amén, ninguno. Yo, cada uno pide, solamente yo estoy intentando, yo puedo, yo tengo oportunidad, yo. ¿Quién está enseñando? Mentira. Satanás constantemente está estableciendo en el corazón del ser humano, usted es muy especial para Dios, para prójimo, ¿es cierto o no? En su corazón está lleno de amor, amén, diga amén. Para que rechace la palabra de ningún ser humano será justificado delante de Dios, significa que será descubierto como pecadores. Es digno de ser lanzado al infierno. Dios quiere darles conocimiento del pecado a través de mandamiento de Dios. Pero en vez de tener conocimiento de pecado, quiere cumplir el mandamiento de Dios. Hoy en día, mucha gente está caminando, creyendo en Jesucristo, quiere cumplir el mandamiento de Dios, quiere ser perfecto por su obra, quiere ser justo por su obra, quiere ser salvo por su obra. No vale de nada lo que está creyendo, porque no es confianza en Jesucristo. Por eso caminos son dos. Uno es el camino de la ley. Uno que sí puede cumplir mandamiento de Dios será salvo por su obra, tendrá la vida eterna por su obra. Todo cumpliendo mandamiento de Dios será salvo. Pero si no puede cumplir mandamiento de Dios, tiene que arrepentirse de este camino. Tiene que arrepentirse de esta manera. No es que, Señor, perdóneme mis pecados, llorando, perdóneme, orando, pidiendo perdón. Eso es arrepentimiento. ¿Quién está enseñando mal? La mayoría de gente está enseñando mal sobre arrepentimiento. El arrepentimiento no es así. Juan el Bautista estaba diciendo, arrepentíos. ¿De dónde? De lo que ustedes querían ser justo, querían ser salvo, querían ser perfecto por su obra. Pero durante 1500 años, desde Moisés hasta ahora, ninguna persona, ninguno está cumpliendo el mandamiento de Dios. Por eso tiene que arrepentirse de este camino. Entonces, ¿dónde está manera para recuperar, para recibir la salvación? Creyendo en la sangre de Jesucristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no está mezclando mandamiento ni la ley de Dios. Puro, solamente puro. Estableciendo la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Suficiente.
suficiente por una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Jesucristo nos justifica, nos santifica, nos perfecciona. Suficiente para recibir el perdón de los pecados, para renacer, para ser salvo, para tener la vida eterna. 100% viene de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la religión falsa? Está mezclando. Aunque usted cree en Jesucristo, también tiene que cumplir el mandamiento de para ser salvo. No es bíblico. Por esa razón, nosotros tenemos que entender solamente la sangre de Jesucristo nos purifica, nos salva. 자, volvamos. San Juan capítulo 7, el versículo 21. Jesús respondió y les dijo: una obra dice, y todos los maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ya está hablando circuncisión, tradición de Israel. ¿Cuándo recibe circuncisión? ¿Alguien sabe? Solamente varones que reciben circuncisión después de nacer, pasando 8 días. A veces le toca el día de reposo, ¿o no? Porque 8 días. Para tocar 8 días, ¿qué día tiene que nacer? El día jueves por ahí, calculando más o menos. Ya, el día jueves nace un niño o no. Dios está controlando que no nazca ningún niño el día jueves. No, a veces nace. Por eso, sí o sí tiene que cumplir 8 días. 8 días. 8 días. ¿Ya? El día de reposo no tiene que trabajar, ¿es cierto o no? Pero para hacer circuncisión ya tiene que trabajar o no. Cirugía. Entonces, alguien tiene que hacer cirugía para hacer circuncisión. Pero ellos pueden darse cuenta que eso es pecado o no. No. Ninguno de los judíos piensan que eso está quebrantando del día de reposo, porque eso es mandamiento de Moisés, así piensa. Por eso, tradición de Israel, aunque circuncisión desde Abraham estaba permaneciendo, ¿no? Pero en la época de Moisés también, ¿no?, estaba siguiendo. Tradición es más superior que la ley. El día de reposo no tiene que hacer nada, pero ellos cubren, porque la palabra de Moisés o tradición de Israel es más superior que la ley. Así estaba considerando. Por eso Jesucristo estaba hablando: mire, ustedes están quebrantando por causa de palabra de los antepasados, menospreciando mandamiento de Dios. Pero yo sané a un hombre que estaba acostado durante 38 años, completamente está casi muerto, pero yo sané. Pero ¿cuál es mi pecado? Ellos tanto querían matar a Jesucristo, matar como ejecución de quitar la vida de un hombre maldito. ¿Es cierto o no? Eso es como sentencia de muerte. Pero ¿qué tipo de pecado debería llevar para ser muerto?
como homicidio y algo que estaba planeando hacer golpe de estado, tales personas puede hacer sentencia de muerte. ¿Es cierto? Pero Jesucristo no tenía nada de pecado. Pero entre los judíos, tanto querían matar a Jesucristo. Por eso Jesucristo no podía comprender. ¿Por qué? Estaba peleando. La mentalidad de los judíos son religiosos. Estaban peleando contra Jesucristo. Entonces ellos, ¿a quién estaba sirviendo? Cada día está diciendo: Jehová es mi Señor, Jehová, espero que nos bendiga, Jehová es nuestra vida, adorando, orando, haciendo toda cosa de religión, y luego quiere matar a Jesucristo. ¿Qué mentalidad está llevando? ¿Dios acepta? Dios acepta la obra de los judíos que estaban procurando matar a Jesucristo y querían adorar al Señor. Creo que no. Por eso todos los judíos en esa época, no todos, algunos que no creen en Jesucristo solamente querían adorar a Jehová. Sus corazones, sus mentes, sus almas no tenían nada que ver con Dios. Además, nada que ver con Jesucristo. ¿Por qué? Ellos estaban llevando mentalidad de Satanás. Estaban llevando el corazón de Satanás. Aparentemente, como mostraba como tipo de creyente, pero no es creyente. Ellos estaban teniendo otros dioses fuera de la Biblia. ¿Es cierto? Dios envió a su Hijo amado para que creyera en Él, para que recibiera la salvación, para que tuviera la vida eterna, pero rechazó. ¿Por qué rechazó? Ellos caminaban en el camino de la ley. Solamente enfocaba hacia su obra. Yo. No de Jesucristo. Pero la vida de creencia real no cree en sí mismo, sino que apoya en la obra de Jesucristo. A través de Jesucristo, mediante la redención de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, yo fui justificado, santificado y perfeccionado. Por eso yo soy salvo. Esa es la fe bíblica. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos bendijo por medio de este estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor, porque cada día Dios nos acompaña, Dios nos invita en este lugar para que nosotros podamos unir, estudiar y también para poder predicar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.